Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sé que vais a estar muy bien porque hoy es un día especial. Os pido a todos que os fijéis bien en la fecha porque hoy venimos aquí a celebrar un cumpleaños. Porque hoy nace, ya sabéis, Carmen. No hace falta que os diga que Carmen es uno de los nombres más comunes y más repetidos entre las mujeres que hablamos español. A ver, casi seguro que hay alguna Carmen en la sala, ¿no? Claro, hay una Carmen ahí que está diciendo sí, hay alguna Carmen en la sala. Casi seguro que en la sala también habrá algunas personas que tendrán una madre, una abuela, una hija, una hermana, una tía que se llame Carmen. Bueno, pues por eso hemos elegido este nombre, porque con este nombre en esta iniciativa queremos agruparos a todas. A ver, hay 350.000 mujeres que se llaman Carmen, pero Carmen es el nombre perfecto para este proyecto porque este grupo de empresas, de asociaciones y de académicos han decidido que ha llegado el momento de hablar por todas nosotras, de hablar de todas nosotras, de las mujeres, no solo de las que se llaman Carmen, que también, sino también de todas las demás. Es decir, que ha llegado el momento de poner la salud de la mujer en el centro de la conversación, de la primera plana y de las estrategias. Bueno, los que estáis aquí conocéis bien cuál es el problema. Sabéis, por ejemplo, que cuando un medicamento está en esa fase de ensayo, ya sabéis, con los ratoncitos, son ratoncitos machos. Claro, luego este medicamento va pasando la cadena, no hace falta decir que los ensayos clínicos, muchos, la mayoría, se hacen en hombres y que todavía hay ahí un desequilibrio. ¿Y qué pasa? Que muchos de los efectos secundarios y del efecto real de esos medicamentos en las mujeres solo se conocen cuando por fin los consumimos al final de la cadena. No solo eso, sino que también, ya sabéis también que hay enfermedades que nos afectan distinto a los hombres y a las mujeres, que son distintos los síntomas, que son distintos los diagnósticos, que a nosotras nos diagnostican más tarde y que por eso también a veces los pronósticos no son tan acertados porque los síntomas que se conocen son los síntomas masculinos. Bueno, tampoco hace falta que os recuerde que los hábitos de vida de los hombres y las mujeres son distintos, que el tiempo es distinto para los hombres y las mujeres. Esta es la verdadera relatividad del tiempo, que nosotras estamos más implicadas en los cuidados y que nosotras también, por todo eso, tenemos unas consecuencias directas en la salud. Bueno, pues para hablar de estos asuntos nace hoy Carmen, para unir los esfuerzos de quienes llevan mucho tiempo trabajando por poner la salud de las mujeres en boca de todos y en primera plana. Esas voces se suman hoy para formar un ecosistema que trascienda la salud y que ocupe la sociedad, porque esto va a ser bueno para todas y para todos, para toda la sociedad y para un propósito común, ser altavoz y contar este tipo de diferencias y buscar la igualdad real. En definitiva, que estamos aquí para sumar voces, porque eso será multiplicar resultados. Y para eso os presentamos a Carmen. Vamos a verla en este vídeo. Carmen, también eres tú. ¿Quién es Carmen? ¿Por qué ha nacido? ¿Qué es lo que va a hacer? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos hoy en este encuentro y no la voy a responder yo, la van a responder los responsables de las empresas que han impulsado este proyecto. Pido un aplauso y que nos acompañen en el escenario Juan Vera, director general de Organon en España y Portugal. Ese aplauso, por favor. Irene Bog, directora general de Nutricia en Danone, aplauso también.
Laura Martínez, Head of Service Quality and People de Medtronic. Ese aplauso. Y Katia Leal, Directora General de Health and Wellness en Ogilvy. Bueno, Juan, voy a empezar por ti. Carmen es un proyecto impulsado por Organon. Cuéntanos por qué pensasteis que era necesaria una alianza, por qué es necesaria, Carmen, y qué lleva Organon a impulsarla. Bueno, dicen que si quieres ir lejos, que mejor ir acompañado, sí. Básicamente, o si quieres incluso llegar mejor, ¿no? Entonces, realmente Organon es una compañía joven, es una compañía que tiene 4 años de vida, llegamos al mercado con el compromiso de mejorar la salud de las mujeres. Y durante este tiempo nos hemos ido encontrando barreras, nos hemos ido encontrando retos que de alguna forma nos han permitido también alinear y enfocar mucho más nuestros esfuerzos, ¿no? Entonces, el primero, pues tú lo has dicho, o sea, la salud de la mujer ha sido infraestudiada y han sido infrarrepresentadas en cualquier ensayo que tenía que ver, en cualquier investigación, ¿no? Que tenía que ver con su salud. Esto ha llevado a brechas de conocimiento, a falta de conocimiento de estas patologías y al final resultados en salud, ¿no? Peores resultados en salud. O sea, por alguna razón, estas enfermedades específicas de la mujer han volado por debajo del radar de la ciencia. Hay muchos ejemplos, la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico, que juntas afectan casi al 20% de las mujeres y que es la primera causa de infertilidad. No hay una cura que vaya a la raíz del problema, ¿no? La fibromialgia, por ejemplo, que es vivir con el dolor. Se sabe muy poco, se hierra en el diagnóstico. Todos los trastornos asociados a la menopausia, que casi están considerados pues, implícitos, ¿no? En la condición de ser mujer, es decir, el sexo biológico define, ¿no? Y está más que comprobado, hay mucha evidencia científica, y tú lo has dicho, que para una misma enfermedad los síntomas son diferentes, cómo progresa la enfermedad es diferente, cómo se responde al tratamiento es diferente. Esto que hay mucha evidencia y mucho papel, pues no se ha trasladado todavía todo lo que debiera a la práctica clínica. Y esto es sexo. Quiero decir que luego cuando fuimos profundizando, fuimos hablando con expertos, nos encontramos con otro concepto que era el concepto de género, como entendido pues, como constructo social o como estereotipos de comportamiento que están conscientemente o no admitidos por la sociedad. Y esto nos daba miedo, casi como empresa, pero si vas vas profundizando, vas hablando con expertos, te encuentras con cosas muy concretas que afectan a la salud y que no tienen nada que ver con el sexo biológico. Fijaos, el otro día hablaba con una cardióloga en el sur de Madrid que me decía, yo me he dado cuenta que cuando tengo delante una paciente, yo necesito saber un indicador tan certero del riesgo cardiovascular como puede ser el colesterol o la hipertensión, es cuánta gente vive en su hogar. Y yo tengo totalmente comprobado que cuanto más vivan, peor salud cardiovascular. Y esto no tiene nada que ver con el sexo biológico. O los cuidadores de personas dependientes. Tienen unos índices de depresión que, según el estudio, entre 5 y 10 veces superior a la población general. Y resulta que 9 de cada 10 cuidadores de personas son mujeres. Y esto es del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? O sea, son datos y no tiene nada que ver con el sexo biológico. Con lo cual, poco a poco, si os fijáis, hablamos de sexo, hablamos de género y nos metemos en un terreno que son los famosos determinantes sociales de la salud. Entonces, estos determinantes, creo sinceramente que ha sido uno de los aciertos del Ministerio, ha sido sacar esto de una agenda casi únicamente científica y meterlo más en la agenda política. Y, por ejemplo, hace poco supimos que el Ministerio estaba buscando incluir las condiciones laborales en la historia clínica del paciente, porque consideraba que no necesitabas para hacer un diagnóstico y un seguimiento de esta enfermedad. Con lo cual hablamos ya de otros conceptos, hablamos de nutrición, hablamos de deporte, hablamos de educación, hablamos de formación, hablamos de vivienda, de urbanismo, etc. Son conceptos que, como laboratorio farmacéutico, nos quedamos cortos y necesitamos expertos, necesitamos traer compañías expertas, necesitamos, por supuesto, toda la fuerza y todo el músculo académico de las fundaciones y de las universidades que están con nosotros. Y yo creo que el reto que tenemos es sacar, digamos, esta salud de la mujer de un terreno exclusivamente médico y meterlo en un terreno sociosanitario, porque sí, ahí es realmente donde se pueden hacer las diferencias. Bueno, porque decías que es mejor ir acompañados y aquí estáis muy bien acompañados, además. Quería saber
Claro, y la pregunta es la misma para las tres, Irene, Laura y Katia. Cuando Organon llama a vuestra puerta y os hace esta propuesta y que os suméis a este proyecto, ¿qué lleva a cada una de vuestras empresas a sumaros, Irene? Vale, pues gracias. Bueno, por nuestra parte en Danone Nutricia estamos súper orgullosos de poder formar parte de esta alianza, pero antes de hablar de Danone, dejarme un toque personal, que ya que Por lo has favor. dicho, tengo una tía que se llama Carmen. Ya sabía yo. Ya sabía yo. No, pero es que es curioso, la semana pasada hizo 90 años, desafortunadamente está en una silla de ruedas por diferentes operaciones de la cadera, pero tiene una mentalidad, una inteligencia, una manera de ver el mundo que para mí ha sido siempre una inspiración, lo digo de verdad. Entonces, bueno, para mí esta alianza lo que quiero que sea es un poco esto, ¿no? Una inspiración para los que estamos aquí, para los empleados de mi empresa, para los profesionales de la salud con los que trabajamos. Esto para introducción. Entonces, en Danone nuestra misión, todo el mundo nos conoce como la empresa de yogures, pero nuestra misión es aportar salud a través de la nutrición y la alimentación al mayor número de personas posibles. Y por lo tanto, esta alianza pues, está súper alineada con nuestro compromiso. ¿Qué es Nutricia? Nutricia es una empresa dentro de Danone que nos encargamos de la nutrición especializada, de esa nutrición más para pacientes que tienen diferentes patologías, que están en hospitales o están recuperándose en sus casas. Y en Nutricia hablamos que tenemos siempre 4 pilares. El primero es la ciencia, porque basamos toda nuestra nutrición en mucha investigación y, como dice Juan, también en los estudios clínicos de nutrición especializada vemos ese sesgo de género y queremos a través de esta alianza empezar a contribuir, ¿no?, en cómo nuestros estudios clínicos pues, poco a poco pues, conllevan también esta parte de sesgo. El segundo pilar es el que llamamos el pilar de cuidado. Aquí ponemos los empleados, el profesional sanitario, pero sobre todo los pacientes en el centro. La mayoría de nuestros pacientes tienen más de 65 años y, como sabemos, en la población, ¿no?, en la pirámide de España, el 60% de los mayores de 65 años son mujeres. Por lo tanto, una vez más, esta alianza, ¿no?, pues nos ayuda mucho más a conocer nuestros pacientes y a aportar. Y nuestro tercer y cuarto pilar es transformación e impacto. Impacto en Danone para nosotros es no solo ser una empresa que busca resultados económicos, pero también impacto social. Entonces, una alianza como Carmen, que busca contribuir más allá de la empresa, pues nos encaja perfectamente. Y lo que decimos, ¿no?, cuidar de la salud de la mujer es un multiplicador en la sociedad, porque sabemos el rol que jugamos las mujeres en ello. Entonces, sí, un poco, como ves, súper alineado, y desde el día, cuando hace ya un año, ¿cuánto que hablamos la primera vez? Un poco más de un año, ¿no? Pues nada, muy contentos. Aquí vamos, ¿no? Aquí vamos, venga. Laura, y cuando Organon llama a Medtronic también os sumasteis enseguida, cuéntanos. Sí, bueno, como apunte, tengo 2 niñas mellizas y una de ellas se llama Carmen, tiene 5 años. Menos mal que no has dicho las dos se llaman No, Carmen. no, que no, porque ya porque habrías- Solo una se llama Carmen. ¿Cómo se llama la otra? Luisa. No vaya a ser que luego lo vea y diga, mi Claro, nombre no ha es verdad, aparecido en el tienes evento. razón. Sí, ¿verdad? Es verdad. La pegatina, Claro. ¿no? Tienes una. Tienes razón. Hacemos una de Luisa después. Con respecto a la pregunta que me estabas haciendo, la verdad que le tengo que dar las gracias a Juan porque agradecí muchísimo la llamada, pero es que a Juan y a mí ya nos había unido esta causa tiempo atrás y la verdad que nos conocemos, tengo que decirlo así, gracias a los sesgos de género en salud. Nos veíamos por todas partes. Dices, Laura sabe. Cuando Juan me propuso, nos propuso a Medtronic formar parte de la alianza, la verdad que no nos lo pensamos. Somos una empresa que trabajamos con tecnología sanitaria, somos la primera empresa de tecnología sanitaria y, como te puedas imaginar, la salud es lo más importante para nosotros y no creemos que un sistema sanitario pueda ser realmente completo si no es igualitario para hombres y mujeres. Además, la alianza Carmen estaba muy en línea con actividades que ya estábamos haciendo en Medtronic internamente. Estábamos llevando a cabo muchos grupos de trabajo en donde queríamos dar voz a estos sesgos. Estamos muy cerca de profesionales sanitarios, de pacientes y los sesgos los vemos a diario. Pero además no queremos estar solamente como figurantes o como para firmar el documento que hoy vamos a firmar, sino ser una parte activa de la alianza, porque además no creo que esto sea simplemente un problema de salud, sino que es un problema de la sociedad en general y es nuestra responsabilidad hacerlo visible.
Bueno, pues también es una solución para la sociedad, que es lo importante. Katia, ¿y en tu empresa, en Ogilvy? Bueno, en nuestro caso, cuando Organon nos comete el proyecto, pues lo primero fue una sorpresa muy grande de parte del equipo de conocer los datos, ¿no? De saber que existía una realidad que era que había un sesgo de género también en salud. O sea, nosotros como agencia creativa, agencia de publicidad, trabajamos con clientes en campañas de concienciación como el Ministerio de Igualdad, como la DGT, pero a la hora que nos compartieron los datos y que vimos la realidad, pensamos que era nuestra obligación, nuestro compromiso, además pensando en que nuestra agencia también tenemos una división especializada en salud y por otro lado somos más del 60% de nuestro equipo somos mujeres, pensamos que eso realmente era una causa que merecía la pena invertir, que merecía la pena apoyar y por supuesto dijimos sí inmediatamente, ¿no? Eso a nivel de la empresa. Y a nivel personal, en mi caso particular, bueno, pues yo tengo una madre que ha tenido un ictus y una de las razones fue una atención no a tiempo por síntomas inespecíficos, ¿no? Entonces, personalmente para mí es una causa que ya va más allá de cualquier cosa, de cualquier actividad y pasa a ser un compromiso un poco de lo que yo puedo dar para intentar que eso no vuelva a pasar a ninguna mujer más. Claro, es que esta causa nos toca a todas y nos toca a todos también. Es una causa, además, que va a hacer que la sociedad sea mejor. Irene, Carmen estará formada por vuestras 4 empresas, pero cuenta con algo imprescindible, que es un comité científico que vamos a conocer enseguida, y esto es muy importante. Sí, efectivamente, bueno, aquí estamos un poco empezando este viaje, pero es un desafío, es un reto que cogemos con mucha ilusión, pero que es un desafío y donde nos hemos de rodear de los mejores expertos. En Danone Nutricia siempre tenemos la costumbre, trabajamos muy cerca de comités científicos, de asociaciones médicas y esto va a ser el caso también en esta alianza con universidades y otros entes y esperamos que también se unan más. Básicamente buscamos 2 objetivos de este comité. El primero, que nos ayude a focalizar en qué patologías, en qué aspectos es mejor, porque la salud es un mundo inmenso y Juan antes comentaba algunos casos. Y el segundo aspecto es que una vez, ¿no?, esos estudios se hagan, avancen, ¿cómo bajamos a prácticas clínicas? ¿Cómo bajamos que ese estudio, que esa mejora baje a un hospital para que esas Cármenes, ¿no?, esas mujeres de España puedan beneficiarse, ¿no?, como tu caso, de ese diagnóstico antes o lo que sea. Entonces, un poco, bueno, esperamos mucho de este comité realmente. Hombre, es que es un comité además de mucha excelencia. Laura, ¿esta es una iniciativa abierta? ¿Pueden otras entidades sumarse, colaborar, apoyar? Bueno, Carmen nace hoy, pero esto es imparable. Nosotros estamos aquí representando los que hemos impulsado esta iniciativa, pero cada uno de nosotros ya lo estamos haciendo, somos embajadores de la Alianza Carmen constantemente. Hace un momento estaba hablando con 2 buenas amigas mías de otras empresas que ya me estaban haciendo preguntas, esto de qué va, yo también me quiero unir, quiero que presentes esto en mi empresa y la verdad que es una maravilla que cada vez que hablas del tema te reciben con, bueno, expectantes porque es un tema muy desconocido y en el momento que lo hablas impacta demasiado. Entonces, desde aquí, pues animo a todo el que se quiera unir, que encantados de recibiros y que esto crezca y que el año que viene no seamos solo nosotros, sino pues el triple o hasta donde podamos llegar. Juan, vosotros lleváis mucho tiempo profundizando en este tema, lo conocéis bien. Cuéntame así brevemente cuáles van a ser las líneas de trabajo principales de Carmen. Bueno, Carmen nace con el compromiso de mejorar la salud de las mujeres desde una perspectiva mucho más amplia y todo empieza pues también por reconocer estas diferencias que se dan en diferentes campos. Lo primero que tiene que ser Carmen es un altavoz de todo eso, un altavoz también de las voces de las propias mujeres. Necesitamos hacer mucho trabajo de concienciación, de formación, de diseminación, de promoción de la salud incluso. También tiene una parte, gracias de nuevo al comité científico, de convertirse en un foro también, que se junte pues la agenda científica con la academia, con la social, etcétera,
en busca de pues, puntos de vista, consensos, etcétera. Es una herramienta que ponemos también a disposición del Ministerio y de los organismos dependientes del Ministerio, como es el Observatorio de Salud de las Mujeres, para reforzar y para complementar pues, las iniciativas que tengan en torno a este tema. Y, por supuesto, nosotros hemos decidido no esperar, hemos decidido lanzar, Carmen, con los organismos y con las compañías con las que estábamos, pero ya os he dicho que los ámbitos son muy amplios, entonces tenemos que hacer también un trabajo de empresas que tengan esta sensibilidad hacia la sociedad, hacia las mujeres y hacia sus propias empleadas, ¿no? Pues buscar integrarlas, buscar entrarlo y realmente así ya podremos tener una masa de crítica, de cambiar las cosas y realmente marcar una diferencia que es para lo que estamos aquí, ¿no? Juan decía lo primero, que Carmen es un altavoz. Katia, me gustaría acabar contigo hablando de la importancia que tienen las campañas de comunicación y divulgación como esta, ¿no?, para mejorar la salud y la calidad de vida de las mujeres. Absolutamente, es fundamental, son fundamentales. O sea, el proceso de cambio es un proceso que es lento y empieza con la educación, empieza con la formación, empieza con divulgar los datos. Y desde un punto de vista multidisciplinar, es decir, independientemente de la especialidad científica, médica o empresarial en que estemos las distintas compañías, al final es un proceso de todos, ¿no? Y esta es la parte de la definición de los mensajes, la definición de los pasos que vamos a dar para permitir detectar cuál es la realidad y dónde tenemos que priorizar las acciones, va a ser fundamental. Las campañas de concienciación sí logran convertir, sí logran implementar un cambio, pero hay que pensar que aquí nosotros hablamos internamente, siempre que hacemos campañas de concienciación de patologías o de hábitos saludables, aquí en ese caso estamos hablando de una enfermedad sistémica, es decir, es la estructura de la sociedad, es la estructura de la atención sanitaria la que tiene ahora mismo una enfermedad. Y nos hemos dado cuenta y tenemos que empezar a actuar. Entonces, realmente va a necesitar un comité de expertos multidisciplinar para localizar esos síntomas y empezar a administrar el tratamiento adecuado. Y es un proceso de corto, medio y largo plazo. Pero, o sea, estamos encantados de hacer parte y, como agencia creativa de publicidad, lo que sí sabemos es que las actividades, todas las acciones de concienciación que vamos a, junto con toda la Alianza Carmen, poner en práctica, van a actuar como un altavoz. Van a hacer con que realmente ese diálogo llegue a la sociedad y se permita que se hable y que se entienda esa diferencia, ese gap de género que existe en la salud y que es inadmisible. Pues este es el primer altavoz. Katia, Laura, Irene, Juan, muchísimas gracias por habernos explicado quién es Carmen. Un aplauso para todos ellos, por favor. Creo que os esperan en la cabina del final para... Yo me voy a quitar un poquito y me voy a poner al lado porque ahora tenemos una mesa con más gente y hay que poner más sillas para poder acomodarlos a todos. Mientras que ellos se cambian el micrófono para ser de verdad altavoz, quería daros las gracias a todos los que estáis aquí hoy con nosotros, porque este mensaje que hay que transmitir y este altavoz que queremos ser y que van a ser las empresas y las entidades que colaboran y, por supuesto, los expertos académicos, no llega a ningún lado sin vosotros, que sois los que estáis recibiendo el mensaje y los que luego podéis ir y propagarlo y contarlo. Así que yo os quería decir a todos muchas gracias por interesaros por esto. Uy, qué cerca está esta cámara, madre del amor hermoso, qué susto, por favor. Bueno, me voy a poner un poquito más para detrás, que es que me ha dado así como... estoy bien aquí, me muevo más. Pero no me quitéis el vaso. Me tengo que mover. ¿Ves? Bueno, me muevo para aquí entonces así con toda naturalidad, no pasa nada. Bueno, que lo que os decía, que muchas gracias por estar aquí y por interesaros por esto, a vosotras y a vosotros, por transmitir este mensaje, para que podamos contarlo a la sociedad, porque es algo que damos por sentado, que la igualdad está en todo, pero es precisamente estas brechas las que afectan al día a día y las que afectan a la vida y las que van a hacer que nuestra sociedad sea mejor para todos y para todas. Bueno, para hacer
de altavoz están nuestros siguientes invitados poniéndose el micrófono y van regresando poquito a poco con sus micrófonos para ir acomodándoles a todos. Pero mujer, pero vamos a esperar a que os presente, ¿no? Es que ya viene, ya... No. Digo, ¿ya tenemos todas las sillas? Sí. Están ya todas las sillas, ¿no? Ah, vale, entonces ya podemos casi. Bueno, vamos a plantearnos ahora una pregunta que puede parecer obvia, pero no es una pregunta obvia, sino que es una pregunta que tiene que ser formulada en voz alta. ¿Por qué es necesario hablar de la salud de las mujeres? Hemos tratado ya un poco este asunto en la primera mesa, pero ahora lo vamos a hacer con 6 prominentes académicos que tienen y van a tener un papel muy importante en Carmen, divulgando el conocimiento y los estudios. Los tengo aquí un poco desperdigados, pero creo que ya están todos microfonados. La doctora María Trinidad Herrero es catedrática de la Universidad de Murcia y académica de número de la Real Academia Nacional de Medicina, y está haciendo el pasillo y lo va a hacer mucho mejor con el aplauso. Claro, por supuesto. Sube. Muchísimas gracias. Ahora sí, la doctora María Teresa Ruiz Cantero es catedrática en Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias. Regina Revilla es presidenta de la Fundación Carmen y Severo Ochoa, viene también por el pasillo y también tiene que recibir nuestro aplauso. Ana Martín es directora de Genusal, la iniciativa de salud y género de la Universidad de Salamanca. Un aplauso para Ana. María José Berlanga es vicerrectora de Igualdad de la Universidad de Málaga, que aunque aún no está adherida a la iniciativa, sí que está en proceso de unirse, tiene ya su micrófono de mano, que es mucho más cómodo, y viene por aquí con este aplauso. Y el doctor Fernando Vandrés es director del Centro de Estudios Gregorio Marañón. Un aplauso también para el doctor. Bueno, muchísimas gracias de verdad a los 6 por estar aquí, por sumaros a este reto que, como decíamos, es tan necesario para la sociedad. Estaba siendo una mesa un poco telegráfica porque somos muchos y como me he enrollado muchísimo para darles paso mientras que poníamos los micrófonos, pues bueno. Bueno, empecemos por los artículos. Esos artículos que exponen diferencias en la demora en el diagnóstico entre hombres y mujeres en más de 700 enfermedades, aunque parece ser que podrían ser bastantes más. María Trinidad, ¿se ha investigado sobre esto suficientemente en los últimos años? Bueno, la respuesta es no, pero históricamente las investigaciones, tanto clínicas como preclínicas, estaban dirigidas sobre todo en animales a los machos y en humanos a los varones, además adultos, jóvenes y blancos. Pero esto en relación al sexo biológico, como ya se ha adelantado previamente, simplemente en el sexo biológico no se ha estudiado suficientemente, pero es que tampoco se han estudiado los factores interseccionales, de los cuales también se ha hablado. Es decir, los factores sociales, económicos y culturales que van a determinar la salud y van a determinar la enfermedad y van a determinar también las respuestas a los tratamientos. María Teresa, bueno, la doctora María Teresa Ruiz Cantero tiene una larguísima trayectoria en el estudio de estas diferencias. Yo casi podría decir que eres una pionera y creo que es importante resaltarlo hoy, además que nace Carmen, y por eso quería preguntarte cómo ha sido esta labor a lo largo de todos estos años y cómo hemos avanzado. Bueno, pues hemos avanzado. Sí que hay mucho más conocimiento y la labor ha sido pedir financiación constante al Fondo de Investigación Sanitaria, al Instituto de la Mujer, a cualquier entidad que diera financiación. No ha habido mucho problema obteniendo la financiación, porque creo que ha sido una prioridad en las diferentes instituciones, a veces más, a veces menos. Cuando se creó el Observatorio de Salud de las Mujeres y lo dirigía la profesora Concha Colomer, pues la verdad es que tuvo mucha financiación y contribuyó a algo que es muy importante,
porque para la generación de conocimiento tenemos que tener fuentes de información y tenemos que tener datos que sean fiables. Y eso no lo había tanto desde la perspectiva sexo-género. Todavía queda mucho por hacer en este sentido, porque hay países del mundo donde entrecruzan las diferentes bases de datos, como en Noruega, y te hacen estudios de cualquier tema. Hay interseccionalidad entre las diferentes fuentes de datos. Aquí en España no hay tanto esta interseccionalidad y, por ejemplo, en el Reino Unido pues ya hay una prioridad de salud, una estrategia de salud de las mujeres el año 2021. O sea que vamos viendo como diferentes países, y luego España siempre va un poco a retortero, copiando las diferentes estrategias que se hacen cercana a nuestro país. Y yo creo que en este momento sí que hay bastante información de estas diferencias biológicas que estamos diciendo, signos y síntomas, pues lo hay de muchísimas enfermedades en este momento, porque es muy importante. En medicina lo que hacemos es creernos cuando los resultados son consistentes. Siempre sale el mismo resultado y de ahí luego pues sí que lo pasas a la práctica profesional, aunque de momento todavía falta mucho conocimiento. De ahí me captó en ese momento Organon con la idea de la encuesta de salud y las mujeres, como existe, por ejemplo, en Canadá, existe en Holanda, existe en otros muchos países. En España no. En España el Instituto Nacional de Estadística pues sí que hace una encuesta nacional de salud, pero no tiene ese objetivo de perspectiva de género. Por ejemplo, en la encuesta de Organon se preguntó por conciliación y nos hemos dado cuenta que las mujeres que son de nivel socioeconómico desfavorecido tienen los mismos niveles de salud, se autoperciben con la misma salud, si concilian, que las mujeres de alto nivel socioeconómico. O sea que es difícil que las mujeres suban en la escala social, económica, pero sabemos que a través de la conciliación sí que sería posible, así que hay que trabajarlo más, ¿no? Esta es un poquito la idea, meter y preguntar por dimensiones de la salud de las mujeres que afectan a la salud, que afectan a la promoción, que afectan a la prevención primaria, secundaria, detección precoz y también a la propia asistencia sanitaria. En este sentido, esa encuesta también preguntó por los sesgos de género que se podían ir produciendo, las demoras y los errores diagnósticos y cómo valoraban las mujeres entrevistadas, 1.504 mujeres bien representadas, unas muestras representativas de España, cómo valoraban al sector sanitario, que esto ya lo hace el barómetro sanitario, pero es muy interesante ver cómo coincidíamos, ¿no?, en el estudio de Organon con el barómetro sanitario. En definitiva, es el aporte de conocimiento válido, porque si nosotros no vamos aportando ese conocimiento válido, no nos creen. Nos dicen que es ideología, y esto no es ideología. Estamos hablando de ciencias biológicas, por una parte, diferencias por sexo biológico, y luego estamos hablando de hacer buenos estudios epidemiológicos sobre las desigualdades de género en salud. Estas que son evitables, como por ejemplo un sesgo en la atención sanitaria, que todavía existe. Seguro que cuando María Teresa hablaba de esas bases de datos que se pueden comparar, muchos de vosotros habréis pensado, qué bien nos vendrá la inteligencia artificial para esto. Pero quisiera preguntarle a Fernando si en este momento tan transformador de las tecnologías, la tecnología, las nuevas herramientas digitales, pueden ser una gran ayuda o a veces nos pueden jugar una mala pasada y pueden agudizar estas disfuncionalidades que se han ido dando durante años. Bueno, que son una gran ayuda es un hecho. Sí. Es un instrumento muy poderoso, es un hecho. Pero es un instrumento, no es un sustituto. Es decir, la tecnología a estos niveles que se usan hoy, la inteligencia artificial, el uso de algoritmos, pues es un instrumento extraordinario que nos permitirá crecer. Esto ha generado una gran ventaja y es la aportación de datos. Y aquí es donde se ve un diagnóstico diferencial claro en eventos que tienen que ver en la salud de la mujer con la salud del hombre. Y esto es un elemento muy importante para el futurible. Ya sabemos que desde el punto de vista social y sanitario, la mujer ha demostrado, por ejemplo, en los últimos 30 años, sus grandes capacidades para afrontar un problema como es el cáncer de mama, por ejemplo. Es un modelo de afrontamiento, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Ahora, con la aportación de datos, va a generar un cambio radical. ¿Por qué? Porque estamos transitando de una medicina preventiva a una medicina predictiva. Vamos a poder, ya de hecho, podemos predecir acontecimientos
con un cálculo de probabilidades. Y esto hace que sea muy importante a la hora de considerar la salud de la mujer en el siglo XXI. Por ejemplo, el uso de un biosensor de medición continua de glucosa en una mujer diabética tiene una capacidad tecnológica tan poderosa que permite saber que hay diferencias en el uso de la insulina que se utiliza la señora, si está en el ciclo ovárico o en el ciclo menstrual. Esto era impensable hace 20 años. Claro. Lo va a ser de manera demográfica. Sabemos que en la mujer hay una serie de variables cualitativas, como es que vive más, pero tiene más sufrimiento en los últimos años de la vida. Esto está modificando el concepto de salud. La salud, definida por la OMS como el estado perfecto de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad, es una utopía. Pero en cambio yo me quedo con un concepto mucho más cercano a la tierra. La salud es una manera de vivir autónoma, solidaria y gozosa, como decía el doctor Jordi Gol. Y por otro lado, ya por último, en los próximos años ya estamos viendo cómo la mujer ocupa lugares en el ámbito de la salud muy importantes. El 70% de mis alumnos en la Facultad de Medicina son mujeres. El 60% de las que trabajan son mujeres. Pero en cambio las que ocupan cargos de jefaturas de servicio o de cátedras es el 25 o 26%. Esto va a cambiar radicalmente. El talento femenino está en la sociedad del siglo XXI. También lo está la patología, también lo está su empatía profesional. Por lo tanto, estamos delante de una serie de argumentarios, de una serie de variables, de una serie de mimbres para construir un cesto muy relevante. Por eso para nosotros como Fundación Ortega y Gasset y Gregorio Marañón es un privilegio estar aquí. Nosotros nos dedicamos a preservar el legado de Ortega y Gasset y de Gregorio Marañón hablando de ciencia y pensamiento. Pero no olvidemos que don Gregorio Marañón fue de los pioneros en nuestro país en hablar de las hormonas en la relación con la vida sexual, en hablar de la maternidad, en hablar de ciertos procedimientos de eugenesia para controlar la salud de la mujer ya en su época. Otros muchos han sido superados, de los que escribió don Gregorio. Pero lo cierto es que estamos en un nuevo tiempo. A veces esto no lo reconocemos con claridad, porque la rutina se lo come casi todo. Y por eso yo, visto este aforo tan privilegiado, yo les quiero decir, las empresas han hablado, las empresas han asumido una sensibilidad académica y cultural muy potente. Nosotros estamos aquí para ratificar eso con lo que podamos aportar, porque ha llegado el tiempo, queridos amigos y compañeros, en que hay tanto nivel de información que resulta que se queda muy escaso el conocimiento. A veces pregunto dónde está. Y a veces hay tanto conocimiento, tan abundante, que me pregunto dónde está entonces la sabiduría, esa que nos legaron los que en esta casa son nuestros referentes. Por lo tanto, acabando con tu pregunta, las nuevas tecnologías son el agua de nuestra pecera existencial. No podemos prescindir de ellas. No podemos prescindir del móvil, no podemos prescindir de tantas cosas, pero que sean instrumento. Nosotros somos los agentes que lo manejan. No hay nada menos artificial que la inteligencia. Inteligencia artificial es un oxímoron. Entonces, aquel que traslade el conocimiento a la inteligencia está trasladando sus neuronas, mal asunto. Por lo tanto, el futuro va a ser muy potente, va a ser muy rápido, y la mujer debe de ocupar un lugar que es el que le corresponde, no digo ni mayor ni menor, el que le corresponde en justicia y vistas las circunstancias que nos mueven en salud, que es el motivo de este Carmen, de este proyecto, pues me imagino que es el acontecimiento que será un maestro interior, como decía Manuel Munier hace ya muchos años. Hablaba el doctor Fernando Vendrés de sus muchas alumnas en la universidad y claro, para evitar que se sigan produciendo estas diferencias hay que formar a los profesionales sanitarios del futuro y por eso en la Universidad de Salamanca, Ana, creasteis hace 2 años ya Genusal, que es un proyecto dirigido a introducir la perspectiva de género precisamente en salud. Y es fundamental que lidere este reto la Universidad de Salamanca con sus 800 años de historia. Cuéntanos qué es lo que estáis haciendo en Genusal. Supongo que se me oye, sí, pues
Sí, ¿no? Muchas gracias Marta. Y como dices, pues la estrategia de género en salud de la Universidad de Salamanca nació pues del convencimiento de que nuestra universidad, que es una institución pública que tiene responsabilidad en la formación de profesionales sanitarios, en la investigación científica y también en la transferencia de conocimiento a la sociedad, pues debía implicarse, debía incluir la perspectiva de género en todas las actividades relacionadas con la salud. De alguna manera, quienes nos dedicamos a la docencia y a la investigación tenemos que garantizar que el conocimiento que se genera y que se transmite no vaya a perpetuar desigualdades, sino que las corrija, ¿no? La universidad debía ser un motor de cambio, de transformación de la sociedad. Y entonces, un poco con esta idea, ya entonces estamos trabajando en estos 3 ámbitos que te digo. Y, por ejemplo, llevan 2 años impartiéndose una asignatura, Innovaciones de Sexo, Género en Salud, que es común a 5 grados de los grados sanitarios y tiene este enfoque interdisciplinar con profesorado y estudiantes de medicina, farmacia, enfermería, odontología, fisioterapia, y que ha tenido una buena acogida. Ahora vamos a publicar la 3ª convocatoria de trabajos fin de grado y fin de máster, con el objetivo de reconocer y también de promocionar la investigación que hacen los estudiantes en las universidades españolas. Y desde otro ámbito estamos poniendo en marcha el primer número de una revista científica internacional y un grupo de apoyo metodológico para la investigación básica y clínica, que es un poco lo que fue el punto de partida del proyecto. Y recientemente hemos constituido un grupo de transferencia del conocimiento de género en salud, un grupo interdisciplinar de transferencia científica y tecnológica, y en este ámbito de la transferencia de conocimiento quizá las jornadas Genusal sean un poco lo más destacable, ¿no? Estamos ya preparando la 3ª edición, que pensamos que ya se ha instaurado como un referente en nuestro ámbito, con la intención de visibilizar estos sesgos de sexo y género en salud y también las innovaciones metodológicas que pueden controlarlo. Y no quería acabar sin expresar la enorme satisfacción que para Genusal supone unirse con todos los demás miembros del comité científico y a este proyecto tan bonito, ¿no?, que decíais antes en el vídeo, que la misión era acabar con las desigualdades en salud, ¿no? Un reto complejo y muy multifactorial, pero bueno, pues agradecidos de la confianza en Genusal y nos sumamos con todo el entusiasmo al comité científico. Es que es un reto en el que estáis en Genusal, pues eso, ya desde hace un tiempo y además como referente. Cuando Ana Martín decía que la universidad tiene que ser motor de cambio, María José Berlanga asentía claramente, porque María José, en la Universidad de Málaga también lleváis tiempo trabajando en la perspectiva de género en salud y dándole la importancia que tiene, ¿no? Buenas tardes. Así es, efectivamente. ¿Se ha encendido el micrófono? Dale caña ahí. Vamos, ahora sí. Ahí está. Sí, realmente creo que lo que hacemos en la Universidad de Málaga, con excepciones, ¿no?, que van un poquito por delante, como es la Universidad de Salamanca con ese proyecto tan maravilloso, lo que voy a contar puede ser un poco el referente o lo que se puede plasmar en cualquier otra universidad a nivel nacional, y es que los proyectos nacen por iniciativas individuales. Es la persona o el equipo el que decide dar un salto y todavía, bueno, pues falta un camino, un poquito todavía, para que tengamos, por ejemplo, pues ¿quién se iba a imaginar, ¿no?, hace unos años que en la universidad iban a existir unos planes de igualdad? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a tener todo un reglamento para facilitar la vida de las personas con discapacidad dentro de la universidad o personas o estudiantes con enfermedades graves como el cáncer, que no tengan que abandonar esos estudios, ¿no?, o la salud mental, etcétera?
Con eso lo que quiero decir es que estoy segura que de aquí a muy poco tiempo, espero menos que más tiempo, y sobre todo gracias a estos proyectos y a esta alianza, que doy mi más sincera felicitación, pues la universidad estoy convencida que a nivel nacional contará con todos unos protocolos que faciliten y hagan extensivo este tipo de proyectos individuales y se conviertan pues en una conducta dentro de la universidad. En el caso de la Universidad de Málaga, por mencionar 2 proyectos que tenemos ahora mismo sobre la mesa, de los que estamos muy contentas y orgullosas. Uno de ellos, por ejemplo, es dentro del área de farmacología. 2 compañeras, 2 catedráticas, Maribel Lucena y Encarnación Blanco, bueno, pues acaban con su equipo y estudiantes que han participado, pues ganar el primer premio a nivel internacional de la Unión de Farmacología, pues por un proyecto basado fundamentalmente en cómo la farmacología, las pastillas en general, la medicación, afecta a la salud femenina de forma diferente a la masculina, ¿no? Y entonces no he traído mucho, pero bueno, por lo menos mostrar esos póster que han ganado el primero y el tercer premio, como decía, a nivel internacional. Todo esto evidentemente tiene una repercusión en ese área de trabajo y en esos estudiantes, en esos chicos y chicas que van a seguir esa línea de investigación. Y luego, por otro lado, este es el que ha tenido el primer premio. Y por otro lado también tenemos un proyecto que creo que es la primera vez que lo hacemos en la universidad, pero que va a ser el inicio de algo duradero y extensible a otro tipo de enfermedades y pacientes, y lo hemos denominado Mueve Montañas. Es un proyecto que tenemos junto al Hospital Universitario Virgen de la Victoria. La profesora, una de las compañeras de oncología, Bella Pajares, pues ha aglutinado a un grupo de mujeres pues que tienen unas características, una edad concreta, menos de 65 años, y han padecido un proceso oncológico relacionado con el cáncer de mama. Pues 2 veces en semana están en nuestro pabellón de deportes realizando toda una serie de actividades para mejorar la salud, mejorar los hábitos alimenticios, y pues todo va acompañado con charlas y toda una serie, como digo, de actividades motivacionales que luego también las ayudan en el día a día y en la recuperación de esa enfermedad. Estamos con esa enfermedad concreta, pero estoy segura que vamos a ir ampliando esa ayuda que necesitan estas mujeres, y la universidad no puede estar de espaldas a ese espacio de la sociedad. Así que, como digo, doblemente orgullosos con estos proyectos y a seguir creando muchísimos más. Y nosotros doblemente agradecidos de que la universidad esté allí. La verdad es que es un privilegio, ¿no?, tener hoy aquí a los representantes académicos y a los representantes científicos, porque todos estáis y vais a colaborar en crear este ecosistema. Regina, qué importante esa colaboración, ese trabajar en red, esas alianzas, ¿no? Pues mira, primero de todo, estoy encantada con el nombre, te puedes imaginar. Mi fundación es Carmen y Severo Ochoa. Severo Ochoa, el premio Nobel, en su testamento decidió que se creara una fundación que llevara el nombre y el de su mujer para perpetuar su nombre, y además pues, como agradecimiento, porque ella había sido fundamental a lo largo de toda su vida y toda su trayectoria científica para que consiguiera el premio Nobel. Y entonces quiso hacerle un homenaje y un agradecimiento, y que se perpetuaran 2 cosas: el nombre de su mujer, y por otra parte que se perpetuara la investigación en biología molecular, y además que todo su legado llegara a todas las jóvenes generaciones, se trascendiera, y su objetivo fundamental era que España, que es un potencial inmenso en investigación básica y clínica, consiguiera tener más premios Nobel. Él nos dejó un legado económico y un mandato. El mandato es que formemos a la mayor cantidad posible de gente más alto nivel para poder llegar a conseguir esos objetivos. Para mí, por tanto, desde el primer minuto, cuando Juan y Miguel me propusieron participar en este proyecto, era un sueño porque además yo procedo de las mismas raíces que vienen ellos. He trabajado durante 25 años en la compañía MSD, que era la matriz de Organon, en la cual lanzamos un proyecto de salud y mujer que fue algo espectacular. Y conseguimos crear una ONG a nivel europeo en la cual participaban todos los países y que se llamaba Salud y Mujer hacia un envejecimiento saludable. Y lo presentamos aquí en España, en ese momento era el ministro Romay Beccaria, que bueno, lo tomó como una prioridad, lo presentamos en todas las comunidades autónomas, se sumó muchísima gente, incluso ya se hicieron muchos trabajos de investigación en base a la perspectiva de género y las diferencias que había. El problema, y por eso yo estoy encantada con esta nueva aproximación,
es que llegó a tal dimensión que se nos fue de las manos. Un proyecto de esas características creció de tal manera que incluso nos seleccionaron para que lo presentáramos en el Congreso Mundial de la Mujer. El Congreso Mundial de la Mujer solo se ha reunido 2 veces en España, uno a principios de este siglo y el otro en Barcelona y el año pasado en Madrid. Pues en el de Barcelona justo nos seleccionaron para que lo presentáramos a nivel mundial. Pero se nos fue de las manos, no puede ser un proyecto solo de una compañía, por muy importante que sea. Tiene que ser una alianza. Por eso cuando yo vi que entonces me quedé en ese momento cuando el proyecto no sigue adelante por muchos motivos, fundamentalmente por tamaño, o sea, se fue. Como habéis visto, todos los que han intervenido han contado perspectivas tan diferentes que requiere tal cantidad de acciones que verdaderamente no se puede hacer 1, 2 ni 3. Tenemos que crear esa alianza transversal en la que esté incorporado todas las áreas del conocimiento y todas las prioridades para precisamente abordarlo desde todas las perspectivas que hemos ido viendo y sobre todo en un momento en el que la tecnología está transformando todo. En el campo nuestro, nosotros, como digo, nos dedicamos a la investigación en biología molecular. Estamos aportando cosas súper interesantes en este momento, solo porque veáis lo que nosotros podemos aportar a este proyecto, pues en nuestro patronato. El patronato lo creó Severo Ochoa en su testamento. Fueron muriendo a lo largo del tiempo los científicos. Yo sustituí a Margarita Salas cuando falleció y en este momento tenemos a la que la semana pasada esta semana le acaba de dar el Premio Nacional de Investigación Su Majestad el Rey a Isabel Fariñas, es una de nuestras patronas, experta en neurociencias. Tenemos al que también el rey le acaba de dar el título de marqués, el mejor biólogo molecular en nuestro país y a nivel internacional, Carlos López Otín. Tenemos a César Nombela, que es el presidente del grupo de trabajo de cáncer en la Universidad de Zúrich, y se acaba de incorporar como patrono de honor el premio Nobel Ardhan Papadutian, que es un experto, es premio Nobel en el año 2021, acaba en un campo en el cual yo creo que va a tener la propiciación, que va a tener un impacto enorme en la nueva biología, como él la llama, en el futuro. Todo lo que estamos hablando aquí, poniendo todo esto, ¿os dais cuenta de toda la capacidad que tenemos en este momento? Si trabajamos todos juntos, si lo hacemos por separado, haremos muchas cosas, pero si lo hacemos en alianza, conseguiremos el sueño que hará que yo, el día que me vaya al otro mundo, sea feliz. Creo que la hemos llamado Carmen, pero lo mismo se tenía que llamar Super Carmen, ¿eh? Lo mismo nos vemos aquí el 8 de julio del año que viene celebrando a Super Carmen. Claro, porque en esta alianza también es una alianza de talentos, y no más que mirar este escenario. María Trinidad, sé que estáis ahora definiendo el trabajo. A ver, ha nacido hoy la criatura, oficialmente, nace hoy, pero creo que es muy importante destacar este talento y esta contribución de un equipo académico y científico como el que representáis, ¿no? Sí, por una parte los promotores, que es muy importante, como acaba de decir Regina, pero también el que haya pues, personas de diferentes ámbitos de la academia, de las diferentes universidades, de la Academia de Medicina, de las fundaciones, es absolutamente importante porque la única forma de tener resultados que sean válidos es trabajando en red. Esto lo sabemos en investigación. Yo hace más de 10 años que tenemos proyectos europeos de género y salud, el Gender Eranet. Pero ¿cómo se consiguen resultados? No en un solo laboratorio, tiene que ser en red, diferentes personas, diferentes formas de enfocar el mismo problema. Y esto es esencial, el entendernos, el poder tener objetivos comunes, pero con diferentes perspectivas, porque además, como solemos decir, no podemos hablar de salud de la mujer, es salud de las mujeres. Hay una gran diversidad, no solamente una diversidad étnica, sino una diversidad en cada persona dependiendo de sus condiciones de vida, dependiendo de sus factores interseccionales. Pero, ¿qué vamos a necesitar también en esta alianza, Carmen? Aparte de todas las personas que ya han hablado, las que estamos aquí,
necesitamos la incorporación de las asociaciones científicas de las diferentes especialidades médicas. Porque tú al principio hablabas de 700 enfermedades, son muchísimas más. Hay muchísimos síntomas, muchísimos signos que nos diferencian ya biológicamente por el sexo biológico a hombres y a mujeres, que se pueden estudiar y que se han empezado a estudiar desde hace varios años, porque sobre todo en las políticas europeas, como también se ha adelantado, que no tanto en las españolas, que han llegado más tarde, han llegado. Pero antes llegó en Europa, antes llegó en Canadá y llegó en Estados Unidos, Australia y Japón, que debían absolutamente, necesariamente incorporar la perspectiva de género para que los proyectos fueran concedidos. Y eso es esencial. Entonces, vamos a necesitar estas sociedades científicas de todas las especialidades y creo que se van a incorporar en breve. Bueno, pues la verdad es que es un privilegio tener esta explicación, tener a todos estos expertos académicos aquí con nosotros, María Trinidad, Fernando, María Teresa, Regina, Ana, María José. Muchísimas gracias por explicarlo también y por dar esa perspectiva de distintas miradas. Gracias, de verdad. Un aplauso para ellos. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, qué necesario sumar todas estas voces y además estas voces, como decíamos antes, tan absolutamente acreditadas para que este mensaje llegue a todas partes y para que este mensaje sea absolutamente transversal y para que lo asimilemos nosotros como sociedad. Hay quien lleva trabajando en este asunto, en la salud de las mujeres desde hace mucho tiempo y que lo lleva haciendo en su día a día, que ve a mujeres cada día, que sabe qué necesitamos, qué nos falta, qué queremos, qué deseamos, cuáles son nuestras dudas, cuáles son nuestros sueños, qué pedimos a esa persona que está en la consulta. Me voy a quitar porque lo mismo estoy otra vez muy en medio, ¿no? Ah, ¿estoy bien aquí? Vale. Ellos no necesitan que yo me mueva, pero nosotros sí que necesitamos escuchar a una persona que sabe todo esto, ¿no? Que nos puede contar de primera mano desde su experiencia cómo es su trato con las mujeres. Ve a decenas de mujeres, que digo a decenas, uy, si fuera decenas, de mujeres en su consulta cada día y sabe todo esto. Es la doctora Marimer Pérez. Algunos de vosotros seguro que a la doctora la conocéis no por verla en la consulta, sino por verla en la pantalla del móvil, porque es que además hace una labor de divulgación impresionante desde su cuenta de Instagram y es la fundadora de WOMER. Vamos a tener el privilegio de escucharla en esta charla. Pido un aplauso para Marimer Pérez. Bueno. Qué garganta la mía y qué emoción estar aquí con vosotros, la verdad. Y sí, la verdad es que llevo pues 25 años. Esta mañana a las 7 yo ya estaba a las 8 en mi consulta visitando mujeres. Y lo único que puedo hacer hoy es aportar un poquito, decirme el micro, ¿bien? Un poquito de piel, realidad y corazón a lo que realmente llevo acompañando durante tantísimos años, que es esta salud femenina. Lo primero, daros las gracias, ¿no?, por contar conmigo, de verdad. Estoy absolutamente emocionada de ver el interés despertado por fin, ¿no?, por dar esa voz y ese diferencial que suponemos las mujeres con todos nuestros cambios hormonales y todo lo que supone validar para nosotras lo que sentimos, que muchas veces no son solo que aquí hablamos de síntomas y signos, sino que todo este tema de las emociones y todo este tema mental, ahora que yo estoy en menopausia y que tanto me gusta hablar de ella, porque al final, cuanto más validemos todo lo que nosotras sentimos y más la sociedad nos entienda, creo que nos vamos a empezar a sentir muchísimo mejor, con mucha mejor sensación de salud, como decía mi compañero. Yo hoy no vengo a dar ninguna cifra, no vengo a dar ningún dato, ninguna estadística, todos los aquí presentes hablan muchísimo mejor que yo, pero sí que vengo a hablar desde el pie del cañón, como os comento, de 3 palabras que me han venido a la mente cuando hablamos de salud femenina, que creo que se repiten mucho en nosotras. Yo creo que la primera de ellas es dolor.
cuánto tiempo nos ha costado reconocer que el dolor existe y que forma parte de nuestro día a día prácticamente desde que somos adolescentes. Y en nuestra época, yo que tengo 50, pues en nuestra época cuando nos dolía la regla, pues tirabas adelante sin más y tal cual, ¿no? Entonces yo creo que este dolor es este telonero de fondo que nos acompaña a muchas mujeres y que como lo silenciamos porque es normal, al final lo acabamos introduciendo dentro de un protocolo normalizado y no tiene que ser así. Tenemos que crear espacios seguros donde escuchemos a las mujeres y validemos ese dolor. Yo os pongo un ejemplo muy claro, yo he hecho muchísimas guardias a lo largo de mi vida, soy obstetra, soy ginecóloga, como os he comentado, y a mí me duele muchísimo la regla y que casa el herrero cuchara de palo, nunca han averiguado por qué. Dijeron que cuando tuviera hijos se me pasaría, no he sido madre, con lo cual hasta que me vino la menopausia he seguido con muchísimo dolor. Y yo recuerdo las guardias pasarlas francamente mal cuando tenía la regla. Yo no podía decir que tenía la menstruación, el dolor en aquella época no se explicaba tan bien. Y yo recuerdo estar en mitad de una cesárea con mi residente y es que los calambres que me daban en las piernas y la sensación de mareo, y bueno, aguantar estoicamente, bebé fuera llorando, y recuerdo la primera vez que dije, no voy a callar, y miré a mi compañero anestesista y le digo, puse una gasa en el campo, cuando ya no salga, y le dije, ¿podemos parar un momento? Y me vio todo el mundo sobrecogida, miré y me dijo, claro, Mer, todo siguió y esos 10 segundos de coger aire, respirar, el de enfrente preguntarme, ¿estás bien? Y yo sí, ya se me pasa ya. Se me pasa el calambre y a partir de ahí en las guardias yo podía ir diciendo a todo el mundo, mirar, tengo la regla, en un momento que aquello era casi rompedor, decir, tengo la regla y me mareo. ¿Cómo ha cambiado esto, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto de poder decir, oye, tengo la regla, oye, pues no hagas tú la cesárea? Pero es que en aquella época mis adjuntos eran todos señores encantadores, de 50 y 60 años, pero que no podían, o sea, si estabas sudando o estabas mareado, ¿cómo le decías? Oiga, mire, es que yo tengo un calambre que me coge de arriba abajo, bueno, ya el sofoco ya era tema de otro, bueno, total, que el dolor, por favor, validemos ese dolor, tengámoslo en cuenta porque solo entonces podremos empezar a estudiar y a diagnosticar enfermedades que hasta ahora, y lo sabéis, tienen una demora diagnóstica de hasta más de 8 años, como puede ser la silente endometriosis, que no podía dejar de mencionarla hoy aquí. Y la otra, ¿cuántas mujeres en diferentes etapas de la vida nos sentimos culpables? Culpables porque se espera que nuestro cuerpo funcione a la primera. Y os voy a poner 2 ejemplos de 2 mujeres de esta mañana que pensé, ostras, he visitado 2 mujeres de diferentes edades y las 2 con la misma sensación. Pareja de 30 a 32 años que vienen después de un año, porque venga paciencia, por favor, que la media en España es de un año, tener paciencia, vienen. Y yo a ella ya la había explorado más veces y el ciclo era perfecto. Pues ella cabizbaja y tal, Mer, seguro que lo hago todo bien, es que yo no me acabo de encontrar bien, es que tal, y él tan tranquilo. Y yo digo, oye, escúchame una cosa, ¿y tú fumas, bebes? Porque mira, te voy a hacer un seminograma, de verdad, doctora, pero yo sí, yo soy muy healthy, voy en bicicleta, yo llevo una vida, digo, ya, pero el semen, o sea, el factor masculino, del cual poco se habla, hoy en día es la primera causa, si no la primera, de las primeras causas de infertilidad en este país. Y sin embargo, la mochila la seguimos llevando nosotras. Y ella toda retorcida, y, ay sí, cariño, yo te pido hora, te lo digo de verdad. Pero tú hoy quieres decir, para un seminograma, perdonarlos aquí presentes, pero es que no se acaba. Ellas vienen a la consulta cada año, yo viviendo esos ovarios, ese endometrio en triple capa, esos ovarios funcionando, pruebas hormonales, todo bien, pero siempre somos nosotras. Y luego me viene una mujer ya de mi quinta, 50, y me dice, Mer, desde que me has dado terapia hormonal, mucho mejor. Digo, pues ya estamos, ¿no? Mejor. Dice, pero no veas la memoria. Y es que, claro, yo soy traductora en Naciones Unidas, me decía, y te prometo que no me salen las palabras. Digo, claro, amiga, o sea, bienvenida al club, es que no te salen. O sea, estás en mitad de una conversación y dices, si tú que eras muy rápida, digo, y no puedes comentarlo. Y me dices, es que no te lo creerás, el examen son todo tíos, tan rápidos son todos. Y dices, sí, sí. Digo, bueno, pues
Entonces, claro, a base, venga, buscamos suplementación, está con Leotrón 15, 4 al día, bueno, le da un poquito de omega 3, digo, pero es que al final vamos a tener que poder expresarlo, igual que tenemos que poder expresar que a nosotras ya sin estrógenos no nos apetece y tenemos dolor con las relaciones, ahora que estamos todos aquí presentes. Es decir, nuestra realidad cambia y tendríamos que poder expresarlo. Y parte de lo que me comentan en consulta, como os digo, con este sentimiento de culpa de Mer, es que ya no soy la misma en la cama con mi marido. Digo, bueno, es que no eres la misma, pero la primera que no disfruta eres tú. Yo creo que aquí hace falta un diálogo, no que yo te esté hormonando, dando hidratantes, o sea, partamos de la base de que igual hay que entender el sexo y como esto, mil otras cosas de otra manera, con perspectiva, ¿no? Que es lo que estáis hablando todos. Y luego otra cosa que, aparte de la culpa, se repite, es la vergüenza, chicas. Tenemos vergüenza a sangrar, vergüenza a oler, a sudar, a tener el pezón plano porque entonces no daremos bien el pecho, a la cicatriz de la cesárea, a estar sequitas porque entonces ya no lubricamos igual, a cuando nos apetece, a que no nos apetece, porque es que claro, sí señores, nosotros tenemos ciclos hormonales y nos cambia muchísimo y a partir de los 50 nos quedamos sin estrógenos. Es que me digan por favor cómo se puede tener líbido sin ninguna de nuestras hormonas principales. Entonces, basta ya de vergüenzas, yo creo, y digámoslo alto y claro, cambiamos con los ciclos, somos muy productivas en otras etapas, reproductivas en otras, y ¿por qué no en la menopausia? Pues ya pasamos un poquito más de todo y nos da un poco más igual y creo que es el momento de reivindicarlo. Gracias de verdad porque estaba pasando un poquito de vergüenza tremenda porque con este discurso tan random, con gente tan científica, pero mirar, yo que de alguna manera he intentado hacerme esta promesa como ginecóloga día a día, me dedico a un cuerpo y alma y no me da vergüenza ya tampoco a mí decir a mi profesión, y me he prometido no soltar nunca a mis pacientes, ahora que estáis aquí reunidos, gente de la política, gente de la ciencia y de la empresa, ¿por qué no también nos unimos a esta iniciativa de no soltar a la mujer y preguntar en aquellas empresas, en aquellos lugares, oye, ¿hay alguna mirada particular o ¿dónde están los datos de las mujeres? ¿Existe algún dato o existe algún protocolo específico si eres mujer? Y si no lo hay, yo creo que invitar a todo el mundo, a todos vosotros que tenéis inversión y posibilidades, a hacerlo y si los hay, a escucharlos, a validarlos, como os digo, porque qué importante de verdad es que escuchemos a las mujeres, validemos esa sintomatología que nos hace no sentirnos tan locas y mucho más comprendidas. Así que, bueno, yo creo que como mantra, ¿no? Acabar con no banalizaré el dolor femenino, no aceptaré la culpa prestada, no dejaré que la vergüenza hable por mí y si cumplimos este pacto, la investigación tendrá el impulso que necesita y yo creo que esta alianza será mucho más que una firma, será el comienzo de una evidencia escrita en plural, con nosotras por fin dentro. De verdad, muchísimas gracias, tengo ahora mismo la piel de gallina, muchísimas gracias por escucharme, por sostenerme en guardias que no han acabado nunca y sobre todo gracias por comprometeros a que la ciencia sea tan diversa como la vida que pretende cuidar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mer, que tiene la piel de gallina, dice, ¿y cómo nos la ha puesto a nosotros? Nos hemos aprendido bien, ¿no?, los 3 mandamientos. Muchísimas gracias, de verdad, Mer. Bueno, qué importante es compartir todas estas conversaciones y todas estas inquietudes. Qué importante es compartir los datos, tener aquí a los académicos, a las empresas. Ay, Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad.
Me tiene como una reina, ¿eh? No, a todos los académicos, a todas las empresas y a todas las personas que realmente saben de esto, a los profesionales sanitarios, para crear ese ecosistema del que hablábamos al principio, ¿no? Con las personas que llevan trabajando en la materia desde hace ya tiempo. Vamos a conocer muy brevemente, porque ya nos queda poco tiempo y porque os veo muy acalorados, que yo me he dejado además el abanico ahí. Vamos a conocer a las amigas de Carmen que van a colaborar y que ya están trabajando desde hace tiempo en la igualdad real, en la salud. Entre estas entidades que colaboran en la alianza está la Asociación Española de Mujeres Sin Sesgos en Salud, es decir, MUSA. Está también la Fundación para la Educación de la Salud, conocida como Fundadesp. Está la Fundación SAMU, el Málaga Tech Park y el Sevilla Tech Park. Ya sabéis que para conocer a alguien de verdad hay que conocer a sus amistades y por eso vamos a conocer a dos de las amigas de Carmen como representante de estas entidades que colaboran. Está con nosotros Carmen Gallardo, amiga de Carmen, presidenta de Fundadesp. Un aplauso para Carmen Gallardo, por favor. Carmen, siéntate aquí. También está con nosotros la vicepresidenta de MUSA, Georgina González. Un aplauso para Georgina González. Carmen Gallardo, me gustaría saber cómo está trabajando vuestra fundación, que lo lleva haciendo además desde hace ya mucho tiempo para dar respuesta a estos retos de la salud de la mujer, y cómo os planteáis esta colaboración con Carmen. Muy bien, pues en primer lugar muchísimas gracias por estar aquí como amiga de la Alianza. Y bueno, pues Fundades lleva ni nada más ni menos que 40 años en el territorio nacional. Es verdad que como fundación empezó en el año 2003, pero anteriormente la Asociación de Educación para la Salud pues empezó en el año 85, en un momento pionero, porque hablar en este país en esos momentos de educación para la salud era como algo extraño, ¿no? Sobre todo venimos trabajando en ese tema, pero con una idea que yo creo que ha sido nuestro marco más rompedor. Nosotros siempre hablamos que la calidad de vida tenía que hacerse a partir de la cultura de la salud. Y explicar lo que es la cultura de la salud, pues llevamos 40 años, yo no sé si todavía se entiende bien, pero nuestro eje es dar la cultura de la salud. Bueno, pues tenemos una fundación que trabajamos, no voy a contar los programas como es natural, trabajamos 3 líneas potentes transversales. Una es una salud biopsicosocial, ya ha salido el tema anteriormente. Trabajamos en la base de los determinantes sociales, intentamos alinearnos siempre con la ODS y con la Agencia 2030 y, por supuesto, con la perspectiva de género transversal a todo lo que hacemos en la Fundación, a todos los programas. Tenemos muchísimos programas relacionados con temas de salud y género, de mujer, pero fundamentalmente trabajamos como línea, ¿no?, de investigación, formación, llevamos mucho tiempo haciéndolo. ¿Y qué aportamos a la Alianza? Yo creo que esta pregunta a mí me ha resultado, le tengo que pensar, ¿vale?, muchas veces. ¿Qué aportamos nosotros a la Alianza? Pues yo creo que aportamos una trayectoria y una reputación de 40 años trabajando en promoción y educación para la salud. A lo mejor, yo creo que se ha hablado mucho anteriormente de la perspectiva clínica también, pero trabajamos en esa línea también con prevención, en algo que me vaya a permitir que se ve poco, aunque es sumamente necesario. Y yo creo que, vamos, yo llevo trabajando en promoción de la salud por muchos más años de los 40, porque se me ve, no por la edad que tengo, pero creo que se ve poco en este país y sin embargo es sumamente necesario. Esta trayectoria nos avala, lo hemos hecho, sobre todo también han pasado por la Fundación pues, miles de personas, jóvenes, mujeres, migrantes, también a nivel hospitalario, y sobre todo creo que nosotros venimos defendiendo esa perspectiva de promocionar la salud mediante la educación para la salud. ¿Y qué podemos aportar más, sobre todo a la Alianza? Pues yo creo que podemos aportar llegar a esos lugares que otra gente no llega. Nosotros llegamos a jóvenes con nuestros programas, no os podéis imaginar, yo he dicho miles de personas, pero serían bastantes miles. Y ese lugar nosotros podemos aportarlo a la Alianza. Y nada más, yo creo que enhorabuena por la iniciativa, yo también. Ella decía Regina que ella se ilusionó. Yo cuando me lo contaron me pareció algo que llevaba tantos años de mi vida pensando que hace falta. Yo creo que él ha comenzado diciendo un dicho muy conocido: hay que ir acompañados para llegar a los sitios.
El primer trabajo de investigación que yo hice en mi vida, yo siempre le cuento a mis estudiantes, porque yo soy profesora de universidad, que en la prehistoria, yo le cuento la prehistoria, que en la prehistoria yo el primer trabajo que hice fue una beca del Instituto de la Mujer, siempre lo recordaré, y estudié la mujer como agente de salud en el barrio de Tetuán. Esto no os podéis imaginar lo que ha llovido, pero me alegro que hoy, en este día, 8 de julio, hayamos conseguido sentarnos para hablar todos juntos de este tema. Pero ¿cómo somos las mujeres que lleva más de 40 años trabajando en eso? Le pregunto qué aportan y todavía me dice que no sé qué aportamos. No hay que ir con esta modestia, Carmen, hay que ir bien arriba. Podemos aportar muchas cosas, pero sobre todo la realidad. Totalmente. Bueno, qué importante que nuestra Carmen tenga una musa como amiga al lado, Gina González. Claro, también es importante hacer la misma pregunta, ¿no?, que le he hecho a Carmen. ¿Cómo está trabajando vuestra asociación y cómo os planteáis esta colaboración con Carmen? Bueno, lo primero, que estamos encantadas de verdad de estar aquí. Creo que es una oportunidad, importantísima, ¿no? Al final, nosotras no tenemos 40 años de experiencia como asociación, llevamos solo un año y medio, pero sí que somos profesionales de la salud, nos unimos un grupo de compañeras profesionales de la salud que llevamos más de 20 años trabajando en el sector y vimos que era importantísimo y crucial que de alguna manera pudiéramos divulgar y concienciar sobre esta diferenciación en los sesgos, ¿no? Porque sí que hay un sesgo y queremos que no haya sesgos, que sea una asociación enfocada a concienciar sobre la salud de la mujer, sobre cómo podemos educar, cómo podemos crear estas redes, ¿no? Porque al final crear estas redes hacen que haya mayor colaboración, que se pueda además apoyar financieramente cualquier iniciativa, que podamos divulgar de una manera mucho más amplia a través de agentes multiplicadores, ¿no? Hoy hablaban mucho de la palabra transformar. Yo creo que la Alianza Carmen puede transformar, puede enfocarse a transformar lo que es la salud de la mujer sin sesgos de género. Y yo creo que eso para nosotras es nuestro motor. Trabajamos en esto con pasión, con muchas ganas, con un enfoque muy orientado también a apoyar a que esos estudios clínicos no sean solo sesgados al área masculina, sino que cada vez más hay más diversidad en estos estudios. Y por supuesto, ahora tengo otra amiga. O sea que las amigas de Carmen pueden ser también amigas entre nosotros. Totalmente. Crear estas redes yo creo que hacen que cuanto más divulgación y concienciación, más formación, más charlas podamos expresar. A mí, Trinidad, ya sabes que a mí Trinidad es que, hablo con ella, puedo hablar con ellas horas, porque aporta un conocimiento espectacular sobre cómo podemos avanzar y sobre esas diferencias que muchas de vosotras habéis vivido tanto tiempo, ¿no? A mí me ha impactado lo que has contado, de lo que te pasaba también, ¿no? Entonces, todo esto aporta, todo esto yo se lo voy a contar a muchas más amigas y espero que vosotros, todos los de ASA, hagáis lo mismo y podamos ir hacia esta concienciación y dar más visibilidad a Carmen. Amigas, eso es lo importante, salid y contarlo. Gracias por esta sororidad. Gina González, Carmen Gallardo, gracias por transformar la salud de la mujer y por transformar, por tanto, la sociedad. Un aplauso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, antes de dar paso a la ministra de Sanidad, a quien tenemos el honor de tener hoy entre nosotros para clausurar el encuentro, Luis está colocando el atril por un motivo, porque ese atril va a ser testigo de la firma que va a ser, pues la partida de nacimiento de Carmen. Voy a llamar a los representantes del Comité Ejecutivo de la Alianza Carmen para proceder a la firma oficial del acuerdo de intenciones de las 4 empresas impulsoras que van a formalizar el proyecto. Las entidades colaboradoras se incorporarán a este proyecto a través de un documento de adhesión, pero hoy vamos a firmar ya este documento oficial. Empezamos por Juan Vera, director general de Organon. Por favor, Juan, procede a la firma del documento. Bueno, pues eso lo hay que firmar.
Gracias, Juan. Gracias por ese aplauso. Continuamos por Irene Bock, directora general de Nutricia Danone. Ese aplauso. Es el turno de Laura Martínez, Head of Service Quality and People de Medtronic. Gracias, Laura. Y terminamos con Katia Leal, directora general de Health and Wellness en Ogilvy. Bueno, ahora sí que podemos decir que ha nacido definitivamente Carmen. Además, ya la conocemos, hemos sido testigos de ese nacimiento y de esa firma. Es el momento de la clausura institucional de este acto de presentación de esta alianza de Carmen. A continuación, la excelentísima señora ministra de Sanidad del Gobierno de España, doña Mónica García. Un aplauso. Gracias, ministra. Un placer. Un placer. Están aquí las firmas, digo por... Me las llevo, muchas gracias. Bueno, qué aforo más nutrido y más maravilloso. Si hay una de las cosas que echo de menos desde que soy ministra es poder asistir a estos foros durante más tiempo y escuchar, como hemos escuchado, yo por lo menos las últimas intervenciones, bueno, pues intervenciones realmente vibrantes y apasionantes en las que ves cómo hay mujeres y cómo hay entidades, organizaciones, asociaciones, instituciones que estamos trabajando en el mismo camino y que llevamos de alguna manera la misma voluntad. Así que es un placer que me hayáis invitado y es un honor para mí estar hoy aquí clausurando esta alianza o este acto que conmemora esta alianza, por poner en el centro a las mujeres y por poner en el centro algo que nos lo sabemos en la teoría, pero que, bueno, que hay que pasar a ponerlo en la práctica, ¿no? Entonces, esta comunión de política, de ciencia y de empresa, como ya habéis dicho antes, creo que es, bueno, pues uno de los caminos que hay que seguir para poder poner en el centro la salud de las mujeres y esos sesgos de género, ¿no?, de los que tantos habéis hablado. Estamos hablando de un reto de salud pública, ¿no? Los sesgos de género, ya lo habéis escuchado, conllevan retraso en los diagnósticos, diferentes abordajes, y lo que hacen al final es ignorar las diferencias para terminar ahondando en desigualdades, ¿no? Diferencias que tenemos, diferencias biológicas, que partimos desde lugares diferentes y que, bueno, pues que al final esto se traduce en desigualdades en el abordaje de la salud de la mujer. Diferencias son partes de la diversidad humana, pero las desigualdades son sistemáticas, son evitables, son innecesarias y son injustas. Y habéis hablado de los sesgos de género. Yo voy a contar una anécdota personal. No lo he contado nunca, pero que, bueno, ya que he visto a Mer, que se ha lanzado aquí a abrirse, ¿no?, en canal, pues voy a contar una anécdota. Yo creo que en el año 2018 fui a un congreso de Mujer y Medicina, ¿no?, en Zaragoza. Y ahí se habló de todo esto, ¿no?, de todos los sesgos de género, se habló, pues, de las diferencias de, por supuesto, los techos de cristal de las científicas, de los suelos pegajosos, de las profesionales de la sanidad, de todo esto. Y se habló, bueno, pues de uno de los sesgos de género típico relacionado con el infarto agudo de miocardio, ¿no?, que es muy conocido, no sé si lo conocéis, pero os lo voy a contar, no se lo habéis contado antes. Y es que, bueno, pues las mujeres, digamos que tenemos un mayor número, un mayor porcentaje de lo que se ha llamado clásicamente síntomas atípicos en el infarto agudo de miocardio, ¿vale? El infarto agudo de miocardio normalmente, porque el síntoma es más en los hombres o más prevalente en los hombres, es el dolor en el hombro izquierdo, el dolor en la mandíbula, y bueno, es como lo que hemos estudiado en los libros desde hace muchos años. Y bueno, pues las mujeres tenemos esos síntomas atípicos que nos hacen que se retrase el diagnóstico, que se nos diagnostique más de ansiedad, que no se nos haga un electrocardiograma, incluso que las mujeres no seamos capaces de identificar. Bueno, pues a mí me pareció maravilloso y, bueno, un aprendizaje, y todas de ahí, de ese congreso, salimos
completamente concienciadas. Bueno, pues a las 2 semanas, 3 semanas, no me acuerdo, o al cabo de un mes o algo así, una persona muy cercana a mí, una mujer muy cercana a mí, la que me cuidó a mí, bueno, pues me viene y me dice, es que tengo un poco como de opresión y un dolor aquí en occipital. Y digo, hombre, pues claramente tienes ansiedad. Pero por si acaso, claramente, ¿no? Una mujer sana, sin ningún factor de riesgo, un poco mayor, pero vamos, digo, bueno, pues ya está, ¿no? Pero bueno, dice, voy a ir al médico de atención primaria, digo, bueno, ve, vale, porque estaba además pasando un pequeño duelo, y digo, pues ya está, pero vamos, estoy segurísima que no tiene, efectivamente. La enfermera del centro de salud vio un electro un poco raro, la médica del centro de salud vio un electro un poco raro, tampoco muy determinante, y la mandaron a la urgencia del Marañón, y en la urgencia del Marañón efectivamente tenía una coronaria obstruida, ¿vale? O sea, me tragué el sesgo. Quiero decir, el sesgo teórico lo conocemos y el sesgo está en las estructuras, está dentro de nosotros, lo tenemos que combatir desde la formación, desde la información, desde la insistencia, desde la visibilidad. Por supuesto, yo me puse a llorar como una magdalena diciéndole a Angelita, te he fallado, no he sabido diagnosticarte, no he sabido estar donde tenía que estar, aun sabiendo ese sesgo de género que hay en una patología tan prevalente como puede ser el infarto de miocardio. Le pusieron un par de stents, se le fue el dolor de aquí, por supuesto se le fue la opresión y, bueno, pues esta es una buena manera de entender en la práctica lo que antes habías entendido en la teoría, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que los sesgos no son lo que tienen los demás. Los sesgos no son lo que tienen los hombres que están en la clínica, que practican la clínica. Los sesgos no es algo que podamos identificar en los demás. Los sesgos es algo que está en nuestros libros de medicina. De hecho, hace poco el Harrison, de alguna manera, pidió perdón por tener... El Harrison es un libro clásico de medicina interna. Hizo una edición en la que dijo... Voy a pedir perdón porque mucha de la patología clínica que hemos desarrollado y que hemos puesto en nuestros libros tiene este pedazo de sesgo porque los ensayos clínicos no se han hecho con esa diferenciación entre las mujeres y los hombres y porque, bueno, pues durante muchos años el traje de la clínica como el traje de la sociedad está hecho a la medida de los hombres, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que yo aprendí, lamentablemente, y por suerte sin ninguna consecuencia, pero esto yo lo aprendí como el sesgo es algo que nos atraviesa como sociedad. Y si nos atraviesa como sociedad, lo tenemos que arrancar desde las estructuras más básicas, desde las estructuras más profundas, porque todos y todas estamos impregnadas con ese sesgo. Y esto pues, nos lleva a multitud de casos que supongo que habréis comentado, pero que ha contado también la doctora Marimer, que tienen que ver pues, con toda la biología de las mujeres, que tiene que ver desde la regla a la menopausia. Nosotros este año hemos hecho una campaña sobre la menopausia en el Ministerio de Sanidad, que no os podéis imaginar el éxito que ha tenido, la cantidad de mujeres y la cantidad también de hombres que nos han dicho, oye, qué bien, ¿no?, que habéis visualizado esto y que, bueno, estáis poniendo en común algo que le pasa a más del 50% de la población, a más del 50% de la sociedad y que hay que abordarlo de manera explícita, hay que abordarlo de manera científica y que hay que abordarlo desde todos los puntos de vista. Y hablamos también de la salud sexual y reproductiva, hablamos de los determinantes sociales de la salud. Yo no he tenido la ocasión de escucharos, pero en la entrada me han dicho, bueno, se está hablando ahora de los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud es algo de lo que hace unos años no se hablaba absolutamente nada. A mí llegar a estos foros y ver cómo se habla de los determinantes sociales de la salud, cómo los determinantes sociales y económicos, cómo la igualdad de oportunidades impacta tanto en la salud de la población y, al ser un determinante social, también el género impacta muchísimo más en las mujeres, bueno, pues a mí esto también me hace pensar que, bueno, pues que somos una sociedad que vamos avanzando y que vamos haciendo un buen diagnóstico de cuáles son los problemas de salud de nuestra ciudadanía y de cuáles son los problemas de salud de nuestra sociedad, ¿no? El otro día también teníamos un acto en el Ministerio en el que hablábamos de la salud mental y las condiciones laborales, ¿no? Y entonces, claro, aquí es que nos vamos sumando
capas de sesgos, ¿no? La capa de sesgo de género, la capa de sesgo de los determinantes sociales, la capa de sesgo de las emociones, de la salud mental, cómo puede impactar más en las mujeres, y llegamos a la conclusión de que el mundo es un traje de hombre, ¿no? En este caso hoy no es el caso, pero normalmente lo podemos ver como un ejemplo con los aires acondicionados, ¿no? El mundo está hecho para meterse en un traje de hombre, y si no te metes en ese traje de hombre cuando eres una empresaria, cuando eres una representante pública, o si no te metes en ese traje de hombre hecho a la medida del hombre, ¿no? En el que, bueno, pues tendrás que dejar de cuidar, ¿no? Porque al final, oye, pues tienes que pasar muchas horas y tienes que, bueno, pues de alguna manera relegar la conciliación, porque, bueno, pues porque históricamente los señores que han dirigido el mundo, pues no se han dedicado a eso. Entonces tú, si ocupas ese papel, si te metes en ese traje, bueno, por suerte todo esto está cambiando, menos lo del aire acondicionado, pero por suerte todo esto está cambiando, ¿no? Y ese traje lo estamos intentando moldear para que no sea ese traje estricto en el que nos tenemos que meter las mujeres para identificarnos con los roles, por ejemplo, de liderazgo de los hombres. Ya no me enrollo más porque es que este tema me gusta mucho. Creo que ahora además vivimos en un momento en el que todas estas cosas se están poniendo en cuestión y que hay una ola reaccionaria en que se está poniendo en cuestión todas estas cosas, ¿no? No muy lejos de aquí, o bastante lejos, se están eliminando todas las investigaciones que tienen perspectiva de género. Se están eliminando todas las investigaciones y todas las visiones que puedan estar hablando de igualdad, de perspectiva de género y de sesgo de género, ¿no? Y creo que esto también, en el momento en el que empezábamos a arrancar, a comprender y a visibilizar, estamos viendo que también viene un muro bastante alto de incomprensión y de retroceso reaccionario frente a las políticas feministas, frente a la investigación con perspectiva de género, frente a la educación con perspectiva de género y frente también a la ciencia con perspectiva de género. Así que, bueno, pues yo creo que el feminismo justamente viene a erradicar todos esos sesgos, ¿no? Esa tan deseada igualdad que básicamente es a ver si somos capaces de erradicar todos esos sesgos de género. Nosotros desde el Gobierno de España y desde el Ministerio de Sanidad estamos, por supuesto, apoyando todas estas iniciativas, dándos las gracias por hacer estas iniciativas y ampliando y ensanchando esta visión y intentando transformar, ¿no? No sé quién decía que hemos venido a transformar la política. Igual este no es el mejor momento para hacer una defensa de la política. La política es el arte de transformar la realidad y la política es el arte de transformar las sociedades y es el arte de poder poner todas esas políticas públicas que nos ayuden a ver un horizonte en el que las mujeres tengamos los mismos derechos, las mujeres tengamos los mismos diagnósticos, los diagnósticos que nos corresponden, los tratamientos que nos corresponden y los cuidados que nos corresponden. Así que, como bien habéis dicho, la cabeza bien alta, no vamos a dar un paso atrás, aunque la ola reaccionaria así lo desee. Las mujeres no vamos a ceder ni un milímetro de espacio porque nos ha costado décadas ir de la mano, ir conjuntamente para que todos y todas entendamos que podemos vivir en un mundo mejor. Así que quiero felicitar para terminar a la Alianza Carmen por este proyecto que sienta las bases de un futuro que es más saludable y que es más justo. Así que muchísimas gracias a todos y a todas.